Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? Prendan la cámara, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, profe, ¿y usted? Bueno, bien, bien, bien. ¿Son qué? 9-2, ¿verdad? Sí, profe, no es. 26, 26 estudiantes. ¿Normalmente se conectan los 26? Aunque me faltan algunos. Nelson, Angie, Daniela, bueno, todos los que no han prendido la cámara, por favor. ¿Cuántos vamos? 10. Listo, esperemos un minutico más y empezamos, ¿vale? ¿Quién más no encendió la cámara? Daniela fue la que me dijo que no podía. Daniela, sí, Felipe, Samuel, Steven, encendieron la cámara. Samuel y Steven no pueden prender la cámara, profe. Bueno, entonces empecemos ya. Yo pensé que iba a estar un coordinador, pero no está. Entonces me presento para los que no han visto por ahí un video que se grabó. Mi nombre es Diego Armando Parra. Soy licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Como ya sabían, la profesora Miriam pues está embarazada, ¿no? Por lo tanto, pues iba a entrar a una licencia ¿de qué? De maternidad.
Entonces yo voy a estar con ustedes pues mientras ella está en esa licencia. Bueno, yo con ustedes estoy en geometría y estadística, ¿cierto? Listo, vale, muy bien. Entonces ahorita vamos a tener geometría. Hoy no vamos a avanzar en temas, simplemente pues vamos como a hacer un repaso. Bueno, entonces a ver, Laura, pon tu cámara, pongan toda la cámara así que se les vea el rostro, por favor. Igual Angie, que la tienes por allá toda arriba. Jessy, también baja un poquito la cámara. Que la cámara. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, Laura, ayúdame. ¿Qué fue lo último que vieron en geometría, Laura? Profe, la verdad no tengo el cuaderno acá en la mano. Bueno, pero de lo que te acuerdes, Laura. No se vuelvan ahí tan dependientes del cuaderno, ¿vale? Lo más importante es lo que les quede pues en la cabeza, ¿vale? Entonces, pues para eso, ¿qué se necesita? Que se concentren mucho y sobre todo en estas materias de matemáticas, de física, de geometría. Se necesita estar muy concentrado, ¿vale? Entonces, concéntrese mucho en la clase y verá que así, aunque no tomen muchos apuntes, lo más importante es lo que les quede, ¿vale? Entonces, a ver, Diana, ayúdame. ¿De qué te acuerdas? ¿O tienes el cuaderno? No sé. ¿Qué fue lo último que vieron? Estábamos viendo estamos eh, determinando medidas, entonces la persona nos estaba escribiendo nos estaba explicando eh, lo de los cuerpos redondos, los elementos y pues determinar las medidas de cada uno. Exacto, muy bien, eso. Entonces, los cuerpos redondos. ¿Cuáles son los cuerpos redondos? Entonces, Cilindro, cono, Cilindro, cono, Cono. esfera. cono y esfera. Exacto, Y esfera. perfecto. Entonces, les voy a compartir y vamos como haciendo ahí un consolidado, ¿listo? Entonces, vamos aquí en fondo. Entonces, esto, bueno, entonces, el tema se llama ¿qué? Cuerpos son, esperen, el cilindro, ¿cierto? El cono, ¿sabes? Listo, son esos tres, ¿verdad? Con Sí, esos señor. tres, uno siempre va a estar interesado en unas medidas. Siempre vamos a estar interesados en saber cuál es el volumen, ¿cierto? Y también saber cuál es el área superficial, ¿sí? Siempre vamos a estar interesados en eso, ¿vale? Entonces, empecemos por el cilindro. Entonces, ¿cómo es un cilindro? Entonces, un cilindro, ven a ver si acá hay un cilindro. Sí, vean, acá hay, no, sí, vean, acá hay un cilindro. Es que tiene un cilindro. Entonces, tiene como dos bases, ¿cierto? ¿Sí? Tiene esta base y acá pues va a tener algo similar, ¿verdad? Acá esto tiene así como la continuación, pues, bien hechecito, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tienen esas bases?
Redondas. Redondas. Circulares, Más que redondos. redondas son círculos. Esféricas. No, esféricas sí no. Entonces, a ver, esperen, ¿qué les quiero ver? Circulares, ¿no? Circulares, sí, sí. Son círculos. Entonces, a ver, volvamos acá. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Primero tengamos claro eso. Yesid, a ver, cuéntame, ¿qué diferencia hay entre un círculo y una circunferencia, Yesid? Sí. No, no les escucho. Karen, a ver, ayúdame, porque no le escuché a Yesid. ¿Qué diferencia hay entre círculo y circunferencia? Si no la sabes, pues no importa, me dices no sé, o me dices son lo mismo. No sé, pero dime No algo. sé, no, hasta ahorita acaba de entrar. Ok, vale. Nelson, ¿qué diferencia hay entre circunferencia y círculo? ¿O son las, Pues que, o son las pues que mismas una cosas? circunferencia es una línea curva cerrada y pues un círculo Sí. que es infinito. Ah, bueno, más o menos. Pero tienes razón en lo de circunferencia, ¿sí? O sea, la circunferencia, usted dijo que era ¿qué? Una línea curva cerrada. Bueno, más o menos. La circunferencia viene a ser como el borde. ¿Listo? Supongamos que vean, acá, eso tiene forma como circular, ¿verdad? Pero entonces la circunferencia sería solo el borde. ¿Listo? El círculo es todo, es el borde junto con los puntos que hay adentro, ¿vale? Esa es la diferencia. Otra vez, la circunferencia es el borde, el círculo es el borde junto con todo lo que haya adentro. ¿Listo? Por lo tanto, uno cuando habla de área, bueno, a ver, otra pregunta, ¿qué entienden por área? A ver, Felipe, usted le hablan de área y ¿qué entiende por área, Felipe? Felipe no tiene Él, micrófono, él profe. no tiene el micrófono, Ah, no le sirve. ¿y puede escribir ahí, Felipe? Sí, el teclado sí. Entonces vaya escribiéndome ahí, Felipe, por el interno, ¿qué entiende por área? Y entonces miremos con Jonathan, Jonathan Prada. Cuando escuchas la palabra área, ¿qué entiendes por área, Jonathan? Es como la medida de la circunferencia. Bueno, pero salgámonos dejemos de pensar por un momento de la circunferencia, sino en general, área. Es Ya la ahorita, medida de una superficie. eso, ¿quién lo dijo? Yo, Benavides. Karen Benavides, eso, muy bien. El área es un número, ¿cierto? Un número que me va a indicar qué cantidad del plano, ¿cierto? Porque entonces el área se le halla a figuras que son planas. ¿Y qué son las figuras planas? Las que viven en el plano, ¿cierto? Entonces eso pues normalmente van a ser polígonos, ¿cierto? Son figuras cerradas, como cuadrados, rectángulos, triángulos, bueno, en fin. Y entonces al estar cerradas están como delimitando una región del plano. Entonces el área es un número que me va a indicar qué región del plano está encerrada, por decirlo así. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, bien. Entonces, ¿cómo se halla, por ejemplo, el área? Estos son conceptos básicos que ya deberían tenerlos claros. Por ejemplo, a ver, Carolina, ¿cómo se halla el área de un rectángulo, Carolina? De un rectángulo, Sí, pues digamos, pues si está el pues no sé cómo explicarlo. Digamos como que se multiplican entre las estas, ¿sí? eso, ¿qué números tengo que multiplicar? Las, las otras áreas, ¿no? No, las otras áreas no. Entonces, bueno, les voy a compartir ahí detrás de la pantalla. No es el lado mayor por el lado menor. Bueno, sí. Volvamos acá. Entonces, insertar formas. Digamos que yo tengo acá esto, ¿cierto?
¿Ese es un rectángulo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué particularidades tiene un rectángulo? ¿Qué hace que una figura la llamemos nosotros rectángulo? Primero, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? 4. 4. 4. Y todos los rectángulos van a tener 4 lados, ¿cierto? Entonces ahora vean, les voy a señalar. ¿Qué pasa con este lado y con este lado? ¿Cómo son? Yo qué podría decir de este lado y de este lado. Que son más cortos que los otros dos. Que son más cortos que los otros dos lados. Bueno, bien. Que son Aparte de que son más cortos que los otros dos, ¿qué otra cosa podría decir de estos dos lados? que Que son tienen los laterales. Que son el ancho del rectángulo. Bueno, los puedo llamar el ancho, ¿cierto? Eso. ¿Y cómo son ellos dos entre sí? ¿Son diferentes Iguales, o son iguales? iguales, Son iguales, pero ¿son Iguales. iguales en qué? ¿Qué los En la en hace? altura. medida. En En la medida, altura. exacto. Tienen la misma medida, son iguales en medida. De hecho, ahí es mejor usar la palabra congruentes, ¿listo? Entonces yo digo que este lado es congruente con este lado, ¿listo? Supongamos que a este lado yo lo llamo A, entonces este lado también, digamos que si este lado lo llamo, qué sé yo, C, pues la medida de A va a ser igual a la medida de C, Sí. ¿claro? Y entonces, bueno, Sí, le puedo señor. llamar el ancho, ¿verdad? ¿Y cómo podría llamar, digamos, a este lado B? ¿Cómo le podría llamar? Si este es el ancho, ¿cómo sería esta medida? El largo, El largo, ¿cierto? El largo. Y otra vez, ¿qué pasa entre este lado y este lado? Digamos, entre D. ¿Cómo es B con D? En medida. Iguales. Iguales, perfecto. Entonces tienen también la misma, o sea, son congruentes también. B con D serían lados congruentes. ¿Claro? Fácil, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué más tiene un rectángulo? Entonces, acá, ¿qué se forma? ¿Qué estoy señalando acá? ángulos, Ángulos, ¿cierto? ¿Cuántos ángulos hay? 4. 4. 4 ángulos. ¿Y cómo son esos ángulos? ¿Qué medida tienen? rectos de 90 grados. 90 grados. Recto, de 90 grados. Por eso la figura se llama un rectángulo. Porque este ángulo son rectos, ¿vale? Y todos estos ángulos son rectos. Todos esos ángulos son 90 grados. Siempre que ustedes vean así un cuadradito, Profe, ¿qué va a ser? 90 grados. ¿Listo? profesor, Sí, dime. es que no entiendo casi, se escucha entrecortado, no sé. Mm, ¿Y todos me están escuchando entrecortado? Sí, profe, un poco. Sí, un poco. Bueno, pues Más o menos, o sea, se le entiende, pero como que se va y así. Profe, se le escucha sí, muy pues trabado. debe ser problemas de conexión, de internet, pues. No, pero Pipi, debe ser lo del suyo. Debe ser que error mío. Y profe, porque si a más de uno nos está pasando. Sí, 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 por profe. eso, Es error que casi siempre. de la conexión de acá de mi casa, debe ser, Sí, yo creo. yo creo, pero bueno, Intente ¿Y saliendo es y volviendo claro o a un profe? no, no es ninguna de esas. Movis. Movistar. Intentemos ahí sobrellevar la clase, ¿vale? Entonces, volvamos aquí a compartir la pantalla. Pongan cuidado, Sí, pongan cuidado que esto es lo que les porque si no, ¿cómo van a aprender? básico. Ante todo el juicio. Entonces, Obvio. ahora otra cosa, ¿ustedes han escuchado hablar de rectas paralelas? ¿De qué, profe? Perdón. Rectas paralelas. Pues son líneas que van como hacia Creo el que sí. lado ¿Son y son líneas, rectas, son líneas que qué? que van para el mismo lado y pues son rectas. Bueno, pero ¿qué pasa? Las rectas paralelas tienen algo así que es crucial. ¿Qué es eso? Que nunca Una se cierta intersectan. distancia entre Que sí. nunca se van a intersecar, exacto. Nunca se van a tocar. O sea, dos líneas paralelas no van a tener nunca puntos en común, ¿sí? Supongamos. Esperen. Venga, les vuelvo a compartir.
Supongamos que yo tengo una recta, ¿vale? Una recta. Una recta no tiene ni comienzo ni final, ¿cierto? Por eso es importante que cuando ustedes dibujen una recta le hagan estas flechitas, ¿sí? Entonces tengo esa recta y supongamos que tengo otra recta. Entonces digamos que esta recta la voy a llamar, a los elementos se les dan nombres, ¿no? A las rectas es con letras minúsculas. Digamos que esta recta yo la llamo L y esta recta la llamo N, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿la recta L se corta con la recta N? No. No. ¿Será que se Sí, cortan o será que no se cortan? sí se cortan. ¿Quién dice que no? Sin miedo, no importa. ¿Quién dice que no? Profe, no se le entiende. ¿Que quién dice que no se cortan? ¿Cómo así se cortan? O sea, ¿no se tocan? Sí, exacto. La pregunta es esa. ¿Esas dos rectas No, ellas no se tocan ni se cruzan. se van a cruzar algún día o nunca se van a cruzar? Nunca, Sí, profe. se van Y a yo cruzar. he hecho ¿Nunca? Bueno, para los que dicen que nunca se van a cruzar, entonces no están teniendo en cuenta estas flechitas. Porque ¿qué Sí, les si se dije que estiran, significaban se estas cruzan, flechitas? que no tienen final Que no, ni exacto, comienzo. esta recta no termina acá. Esta recta se prolonga. O sea, esta recta sigue. Y al seguir, ¿será que sí va a tocar a esta o no? Sí, 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 como está ubicada, sí, claro. exacto. Entonces sí se van a cortar. Aunque no vea ahí la intersección, fijo sí se van a cortar. Entonces, ¿estas rectas son paralelas o no son paralelas? no. No son no. paralelas. Paralelas. Exacto, porque se cortan. Las rectas paralelas son las que nunca se cortan. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, pues es como, por ejemplo, las baldosas o, por ejemplo, los rieles de una carrilera o, por ejemplo, venga a ver si las puedo poner acá. Ah, profe, entonces esas son perpendiculares. No, eso no tiene que ver con perpendicular. Mira, por ejemplo, esta con esta, ahí sí parece que nunca se van a cortar, ¿sí ven? ¿Mm? Entonces estas dos rectas se llamarían dos rectas paralelas. ¿Claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en el rectángulo pasa algo similar, porque los segmentos son subconjuntos de las rectas, o sea, los segmentos viven dentro de las rectas, ¿sí? Porque si yo a esto le quito las flechitas, pues ya deja de ser una recta y se convierte en un segmento. Entonces, como yo puedo hablar de rectas paralelas, pues también puedo hablar de segmentos paralelos. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Entonces yo puedo decir que este lado con este lado, ¿cómo son? Este lado con este lado, ¿cómo son? ¿Son paralelas? Son paralelas. O sea, son paralelos, porque son lados en masculino, son paralelos. Pero que pertenecen a rectas que son paralelas, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora este con este, ¿será que también son lados paralelos? Sí. Sí, ¿cierto? Esas figuras son las que se llaman paralelogramos. Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero, o sea que va a tener 4 lados, donde los lados opuestos son paralelos. Porque entonces, ¿cuál es el lado opuesto a este? Démosles nombres para que sea más fácil. Entonces, digamos que a este lo llamo A, que a este lo llamo B, que a este lo llamo C y que a este lo llamo D, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el lado opuesto al lado B? El D. El D, obviamente, ¿cierto? ¿Y B y D entonces son paralelos? Sí. Y el lado Sí. opuesto al lado A es el lado C. Sí. Y también son paralelos, ¿verdad?
Entonces esta figura se llama un paralelogramo. O sea que un rectángulo también es un paralelogramo, ¿vale? Listo. Es un paralelogramo, pues donde sus ángulos son de 90 grados, como habíamos dicho antes. ¿Listo? Ahora, entonces les decía, esta figura, este polígono, está encerrando un pedazo del plano, que es lo que quedó ahí pues en azul. Entonces ese azul es el área, y esa área se puede representar mediante un número. Número que ¿cómo obtengo? Entonces haciendo la multiplicación de B Los por cuadrados. C. O sea, de lo ancho por el largo. Largo, O de la base por la altura, por la altura. que es mejor esa fórmula. La base por la altura. Cuando ustedes vayan a buscar quizás eso, o si ya se los dictó la profe, o bueno, no sé, normalmente van a encontrarlo es así, que el área es igual a B por H. ¿Sí? Este es el área del rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que esto está escrito en inglés. ¿Sí? Ustedes saben algo de inglés, ¿cierto? ¿Cómo se dice base en inglés? Base. Base, exacto. ¿Y cómo se dice altura en inglés? Height. Height. Entonces, son las iniciales de esas dos palabras. Base por altura, ¿vale? Entonces, la base, pues, es acá algo que es importante, que ojalá nunca se les olvide, y es que la altura siempre es perpendicular a la base, ¿sí? Cuando digo perpendicular, siempre voy a estar pensando en un ángulo de 90 grados, ¿listo? Sí, señor. O sea que en este caso, la base sería esta, y como aquí ya hay un ángulo recto, pues esta ya es la altura. ¿Listo? Esta sería mi H. ¿Claro? Sí, señor. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Vayamos ahora acá a otra cosa. Yo les dije que eso era un paralelogramo, ¿cierto? Venga aquí por acá, vea. Acá hay otro paralelogramo. ¿Sí lo ven? ¿Ustedes sí me creen que es un paralelogramo o no? Sí. Dijimos, para ver si era un paralelogramo tenemos que mirar los lados opuestos. O sea, tengo que mirar si este lado es, que su opuesto sería este, a ver si son paralelos. ¿Son paralelos? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y este lado es paralelo con este? Sí. Entonces, para hallar el área de un rectángulo, les dije que era esta la fórmula, ¿cierto? De hecho, esta misma fórmula no simplemente es para hallar el área de un rectángulo, sino para hallar el área del paralelogramo. Lo que pasa es que un rectángulo es un caso especial de un paralelogramo. Es el caso especial donde este ángulo es ¿de cuánto? 90 grados. De 90 grados. Muy bien. ¿Qué pasa también en un paralelogramo? Vean, acá tengo un paralelogramo diferente, pero sigue siendo paralelogramo. ¿Qué me podrían decir ustedes de este ángulo? Bueno, ¿cuántos ángulos hay? 4. 4. ¿Cuál sería el ángulo opuesto a este que estoy señalando? El de la esquina. ¿El de esta esquina o el de esta esquina? ¿El de la esquina derecha o el de la esquina izquierda? ¿Cuál Derecha. sería el opuesto? Derecha. Derecha, ¿cierto? Derecha. Está al frente. Ese sería el opuesto. Entonces, ¿qué pasa en un paralelogramo? Que los ángulos opuestos también van a ser congruentes. ¿Sí se dan cuenta que este ángulo parece tener la misma medida que este? Sí. Sí. Eso va a pasar siempre en un paralelogramo, ¿listo? Y des en cuenta que el ángulo opuesto a este, pues sería
este de acá, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces lo mismo va a pasar. Van a tener la misma medida. Bueno, entonces eso pasa en un paralelogramo. De hecho, aquí también pasaba, porque vean, el opuesto a este sería este. Este era de 90, pues este también va a ser de 90. Y este era de 90, pues este también va a ser de 90. ¿Listo? Y entonces acá, este es un paralelogramo, entonces me sirve la misma fórmula. Base por altura. Entonces, ¿quién es la base? Pues la base es este que está acá. Puede ser la base. ¿Listo? Pero aquí la altura si no es este lado. Porque yo que les dije de la altura, que cómo tenía que ser con respecto a la base. ¿Recuerdan? Que tenía que ser diferente, No, que tenía que ser perpendicular. perpendicular. Y la palabra perpendicular hace referencia a un ángulo de, acá lo estoy señalando, 90. un ángulo de 90 grados. Entonces, este lado no puede ser la altura, este no puede llamarse h. ¿Por qué no? Porque este ángulo será de 90. ¿Ustedes qué creen ahí? ¿Que sí o que no? No. No, ¿cierto? Ahí claramente se ve que no es de 90, porque el ángulo de 90 pues tendría que ir más o menos como por acá, ¿verdad? ¿Listo? Entonces por eso este lado no puede ser la altura. Entonces para sacar la altura, pues la podría sacar desde acá, haciendo que fuese aquí un ángulo recto. ¿Listo? Y entonces aquí esta sí sería la altura. Entonces para hallar el área de este, pues simplemente multiplicaría esos dos números. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vale, ¿cuánto nos queda? Todavía nos quedan 7 minutos. Bien. Bueno, no apaguen las cámaras, niños. ¿Están aburridos? Parece que sí. Pareciera que sí, sí, pero pues es que ni modo, aquí toca así porque se supone que esto ya lo deberían saber. Volvamos ahora al cuento. ¿Que el cuento cuál era? El de, el del cilindro, ¿no? Entonces dijimos que cuál era que tenía un cilindro, pues que tenía dos bases, que las bases tenían forma de ¿qué? Circulares. De forma circular, o sea que eran círculos, que no eran circunferencias. Recuerden la pregunta, que la circunferencia iba a ser solo el borde. Y entonces ahora una, una circunferencia pues no va a tener área, porque la circunferencia es solo el borde. El que sí va a tener área es el círculo. ¿Y se acuerdan la fórmula del área para el círculo? ¿No? No. Eso, entonces todas esas formulitas las tienen que tener en el cuaderno y pues aparte de tenerlas en el cuaderno, mucho mejor si se las graban. Que solo hemos visto la del cono. Sí, 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 pero antes debieron haber visto el círculo. Entonces vean, supongamos que tengo un círculo. ¿Listo? Entonces acá. Entonces esta se la tienen que aprender. Les decía. El área es igual a pi. Ustedes ya han visto ese número, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ya conocen a pi. ¿Y ahora dónde está pi? Pi por el radio al cuadrado es la fórmula, ¿vale? No, eso es pi pero mayúscula. Pi. Ven acá.
Pero toco con él. No, ¿por qué? No salió. Ah, ya salió. Acá. Y por R al cuadrado, ¿listo? Entonces esta es la fórmula. Es el área de un... Entonces, ¿quién es R? ¿La radio? El radio, no la radio, el radio, ¿listo? Sí, perdón, el radio. El El radio. radio del cilindro, ¿no? Y el radio es ¿qué? ¿Qué es el radio? Arriba, no, arriba del cilindro, la superficie. El radio es un segmento, ¿sí? Es un segmento que va desde el círculo o la circunferencia, ahí sí ambos, tienen un punto especial, que ¿cuál será ese punto especial? El centro, el punto. El centro. Exacto, el centro. Entonces digamos que acá está el centro. Entonces el radio es un segmento que va desde el centro hasta uno de los extremos, ¿sí? ¿Y qué Sí. tiene común la circunferencia? Recuerden que la circunferencia es solo el bordecito. Entonces la particularidad que tienen los puntos que hacen parte de la circunferencia es que todos van a estar a la misma distancia del centro. O sea, todos van a tener el mismo radio. ¿Listo? Sí, señor. Este es R. ¿Vale? Y todos los radios pues van a ser congruentes entre sí. ¿Vale? Entonces, ese número, por eso es especial, porque me da esa distancia y me sirve para hallar el área. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, pues no se les debe olvidar, ¿vale? Y entonces esa fórmula, pues la voy a necesitar para cuando yo quiera encontrar, ¿El volumen? el volumen del cilindro, exacto. ¿Dónde estábamos? Acá. Cuando yo quiera encontrar el volumen del cilindro, pues esa fórmula, pues la voy a necesitar. ¿Por qué la voy a necesitar? Pues nuevamente, porque acá la base son dos círculos, ¿listo? ¿Vale? Sí, señor. Entonces, acá va a estar un centro y pues aquí voy a tener un radio. Pero pues estos dos círculos, ¿cómo creen que van a ser? Iguales. Iguales, deben de ser congruentes. O sea, si este mide R, pues acá lo mismo, este también debe medir el mismo Lo mismo R. R. No puede ser un R diferente, ¿sí? O sea, si aquí midió 2 centímetros, aquí también 2 centímetros. Y en fin, ¿listo? Y lo otro que tiene es una altura, porque acá también esto va a ser perpendicular a la base. ¿Listo? Sí, la altura, H. Y va a ser H, exacto. Entonces, si yo quisiera encontrar el volumen del cilindro, tengo que encontrar primero, bueno, esto no solo pasa con el cilindro, sino en realidad va a pasar con todos los sólidos. El volumen es el área de la base por la altura. Les voy a escribir eso. Acá. Acá. B de volumen, ¿listo? Es igual V igual al área a pi. de la base. Esperen, primero escribámoslo así. Al área de la base por la altura. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. pero eso me descuadra ahí.